Antes de empezar, agradecer infinitamente a don Gustavo Bueno Sánchez, que es por el que estoy aquí, a don Gustavo Bueno Martínez, sin el que sería imposible todo esto en su totalidad. Y bueno, vamos a comenzar. No sé si sea esta ya la última ponencia o falte alguna. En todo caso, lo que vamos a hacer es, si acaso, una exposición de, como el título viene en el programa, la concepción materialista de la democracia, y si nos da tiempo, a lo mejor de la democracia en México, pero quisiera abocarme esencialmente al aspecto de la concepción materialista de la democracia, y tal vez si esta es la última, pues siempre conviene, aunque evidentemente la mayoría sabe cuál es la concepción materialista de la democracia, como una síntesis, como ir al origen, al principio, y quedar todo claro. Si acaso como resumen del Congreso. Lo primero que vamos a hacer es analizar los términos léxicamente que está compuesto. Transición democrática. Bueno, el uso de transición fuera del campo de las ciencias humanas, en el caso de las ciencias naturales, pues se habla de la transición, por ejemplo, en el caso de la química, de los elementos en transición, de transición interna que están en el bloque D de la tabla periódica. En el caso de la física, pues se habla de transición o de salto cuántico cuando un electrón salta a otro nivel energético dentro de las órbitas. Entonces vamos, que la idea de transición también se encuentra allí. También en termodinámica, con los estados, por ejemplo, de agregación de la materia. Entonces vamos, que transición también va en ese sentido. Claro, esto dentro del contexto político, de la sociedad política, pues hablamos de la transición democrática. Pero partiendo de esta idea de transición, no solo exclusiva de las ciencias humanas o de la democracia, sino también de las ciencias naturales en esos dos sentidos que apuntábamos. Quiero comenzar rápidamente, dado que hay un poquito más de tiempo, con la siguiente consideración. Hablar de la transición democrática, estamos haciendo referencia a la sociedad política. Por lo tanto, a la teoría filosófica política, de la que vamos a hacer una consideración rapidísimamente. Se parte de acuerdo al primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, entre comillas, en el propio título, como la ciencia política incapaz de realizar el cierre categorial, que no es capaz de establecer el sistema de operaciones, pues toma conceptos de muchos otros campos, de la antropología, de la sociología, etc. Y que en ese sentido, al no poder cerrar categorialmente, estamos hablando de una construcción filosófica en todo momento. Es decir, que cuando se está hablando de la ciencia política, en sí se está haciendo filosofía o teoría política, ¿no? Pero con el carácter de que siempre es filosófica, que no es una ciencia, que esto queremos decir. En un ensayo, en un artículo de don Gustavo, Principios sobre la teoría filosófica política, publicado me parece en 95, por ahí así, don Gustavo clasifica tres tipos de teorías: las teorías teológicas, las teorías de las ciencias positivas y las teorías filosóficas, que recomienda don Gustavo llamar mejor tesis. En el caso de las teorías teológicas, pues la teoría de la transubstanciación de Santo Tomás, es un caso muy concreto, de la teoría de las ciencias positivas, don Gustavo habla allí de la teoría de la relatividad especial o general de Einstein, y en el caso de las teorías filosóficas o las tesis filosóficas, el ejemplo que da ahí don Gustavo es de Husserl, en el sentido de como ciencia rigurosa la filosofía, como cita. Claro, aquí la diferencia existente entre cada una de ellas, partiendo sobreentendido lo que se entiende por teoría, es que en el caso de las teorías teológicas se parte ya de un dogma de la revelación. Es decir, eso no se puede poner en duda, si no se cae todo el aparato doctrinario. Si se parte de eso. Y la racionalización viene a partir del dogma de revelado, ¿sí?, del principio de la fe. En el caso de las teorías científicas positivas, pues se da la teoría del cierre categorial, ¿no?, a través de materiales empíricos, etc. Se da la teoría del cierre. Y en el caso de la filosofía, pues decíamos esto de las cuestiones de la tesis, como la teoría de las ideas de Platón, por ejemplo, ¿no?, algo tan sencillo de esa manera. Claro, la teoría política, matizábamos, en todo caso se hablará siempre de teoría política filosófica, ¿sí? Claro,
será distinta si tiene una base idealista a una base materialista. Y ahí está la cuestión. Claro, además, de acuerdo a las metodologías beta operatorias. Bueno, vamos a empezar ahora, tras estas consideraciones rápidas, como punto previo para enlazar esto de cara a la metodología de la comunicación, a la teoría de la estructura de las capas del cuerpo político. Como todo el mundo sabe, pues se habla de tres: la capa basal, la capa cortical y la capa conjuntiva. La capa basal, en el ámbito económico-político, incluso doméstico, por esta misma situación. En el caso de la capa conjuntiva del Estado, la sociedad política en sí, y de la capa cortical de las relaciones con el resto, de una sociedad política con el resto de las sociedades políticas, es decir, las relaciones internacionales, el contexto del mundo de las relaciones internacionales. Bueno, haciendo este breve matiz, vamos a enfocarnos ahora sobre las concepciones formalistas o idealistas de la democracia. Y encontramos las siguientes. Se habla dentro de las dos concepciones que se tienen sobre la democracia, que don Gustavo encuentra en el fundamentalismo democrático, de idealistas formalistas respecto a las materialistas, en este campo dos divididas. Uno de los principios del formalismo democrático es la democracia como autoconstitución de la sociedad política. En ese sentido, por ejemplo, cuando se dice que el pueblo se da a sí mismo una constitución, lo cual es imposible, es pura metafísica, pues, que no pasa. El siguiente es que se entiende la democracia como gobierno del pueblo, y el tercero, la democracia como realización de los ideales que se tomaron de la gran revolución, de la Revolución Francesa, de la libertad política, de la igualdad y la solidaridad. Detengámonos rápidamente en cada uno de ellos. La democracia como autoconstitución de la sociedad política. Y como punto central, entendiendo a la democracia como el fin o el estado superior de la humanidad, con esa ambigüedad en el concepto de humanidad, y el estadio final, o como la única forma de gobierno posible ya en esos días. Es la base del fundamentalismo democrático. Bueno, el todo, de acuerdo a la teoría del todo de las partes, pues no se puede autoorganizar a sí mismo. Es imposible, que no pasa. Y la definición más clásica, que apela a la soberanía popular o a la democracia como gobierno del pueblo, pues no siempre sucede así. Felipe Jiménez, en un artículo del Catoblepas también, que a su vez hablaba en una exposición del panfleto contra la democracia, dice, bueno, es que la democracia es un sistema, una sociedad política, como pudo ser otra, ¿no? Y bueno, en el caso de la realización de la libertad política, de la igualdad y la solidaridad. Bueno, la libertad política, también don Gustavo cita allí a un tal David Healt, en donde habla de la autonomía o de la autorrealización del individuo a partir de ciertos aspectos de Kant, ¿no? La autonomía y de la ética. Claro, pero esa supuesta libertad, si acaso, no se puede hablar de libertad sin un determinismo causal dentro del materialismo, pues va a lo mucho en aspectos éticos o morales, porque claro, esa libertad, el derecho que da el Estado, ahí se encuentra ya tajado por demás el aspecto de esa supuesta libertad, primer término. Y libertad de, para luego libertad para. En el aspecto de la igualdad, bueno, aquí la igualdad pues no es propiamente una relación, sino una cuestión de propiedades. No entre términos, sino de propiedades. Y claro, igualdad respecto a qué. O sea, es igual respecto a algo, no respecto, no en la nada. Y claro, esto dentro del ámbito democrático, pues lo más cercano que se habla es después o con la Revolución Francesa, en la holización de la nación, cuando surge la nación en un sentido político. Y en el caso de la solidaridad, que bueno, fraternidad, pero como todo el mundo sabe, tiene un origen pues clerical, y esto a veces incomoda, pues entiende a la solidaridad como una cooperación otra vez entre todos. Pero vamos, esto es imposible. Se es solidario siempre de unos o de un grupo contra alguien más, es decir, contra terceros. De tal manera que la idea de solidaridad como una cooperación entre todos, pues no es así. Es contra alguien, se es solidario contra alguien.
no sé, un grupo de ladrones que se solidarizan entre ellos para evitar que se detenga la policía, algo así. Los fundamentos del formalismo democrático los ubicamos dentro de la doctrina de la separación de poderes, de la doctrina del origen popular de los poderes, las elecciones en esencia, y la doctrina del Estado de Derecho. Respecto a la doctrina de la separación de poderes, que como todo el mundo sabe es de Montesquieu, pues bueno, entre ejecutivo, legislativo y judicial, que luego se ponen en la organización de la teoría del cuerpo político, de la sociedad política y de sus respectivas capas, pues vamos, que esa supuesta división nunca es tal, y don Gustavo aniquila, neutraliza esto, cuando dentro de la propia democracia don Gustavo ubica a la categorización de Aristóteles de las tres, en contraparte las otras tres, en el sentido de degeneración, de las formas de gobierno, ¿no? Frente a la monarquía, pues la tiranía. Frente a la aristocracia, la oligarquía, y frente a veces politeia o república, la democracia o la demagogia. Usa Aristóteles, varía en ese sentido. Claro, cuando don Gustavo ubica esas tres formas, esas tres categorías para las sociedades políticas dentro de una sociedad política democrática, es decir, las que estamos ahora, al ubicar la monarquía con el poder ejecutivo o la aristocracia con el poder judicial, pues rompe totalmente ya esas categorías y además la supuesta división de los poderes, como si no surgieran conflictos entre ellos. Un caso sencillo, ¿no? Ahora en España, para no meterme más de lo que ya me he metido, el conflicto que hay entre el presidente del Congreso de los Diputados, que llama a meter en orden, según él, al gobierno, al Poder Ejecutivo. Eso es claro y evidente y son muy cotidianos ese tipo de problemas, aquí en cualquier parte. Y bueno, desde luego la doctrina del origen popular de los poderes en el sentido de las elecciones. En este otro de los grandes mitos de el yo participo, yo soy parte, etcétera, etcétera, cuando eso no se da a ningún nivel. Incluso dentro de la democracia interna de los partidos políticos, el caso que don Gustavo siempre cita, siempre habla, en el caso de los programas o de políticas muy específicas. A lo mucho se entenderán aspectos genéricos, ¿no? No sé, un programa de los pobres contra los ricos, cosas de este tipo, pero no más cuestiones específicas. O incluso dentro del propio poder legislativo, cuando aspectos tan técnicos, no sé, el presupuesto fiscal, algo financiero muy específico, pues ni siquiera los propios diputados o los propios representantes se encuentran en condiciones de hablar. Evidentemente se rompe el esquema. Añadiendo a esto, no se puede olvidar el factor de la idea de representación, aunque incluso gráficamente, lingüísticamente, Gustavo ponía re, el prefijo, y luego presentación. Claro, cómo se representa a alguien, ¿no? Cómo se da este proceso. Y en el caso de la doctrina del Estado de Derecho, bueno, pues yo creo que es algo más evidente, más común, pues todo Estado es de derecho. Evidentemente el Estado no surge con el derecho, eso es imposible. Es el derecho el que surge con el Estado, sino de dónde lo va a surgir. Caeríamos en una postura metafísica del iusnaturalismo o del derecho natural, cosa que no pasa. Porque todo Estado es de derecho. Si no está, lo dice también Kelsen. Bueno, matizado estas cuestiones rápidamente del formalismo y del fundamentalismo democrático en esos aspectos esenciales, y enfocándonos a la transición, pues nos dimos a la tarea de dentro de esas escuelas, ¿no? Particularmente la politología norteamericana se ha convertido en una especie de estudio sobre la democracia y sobre ese tipo de democracia, en eso ha devenido mayoritariamente. Encontramos, y los agrupamos de acuerdo a esta manera, a varios autores, vamos, dentro, no que sostenemos nosotros, sino como contraparte de lo que son, vamos contra ellos, pues, nosotros contra ellos, a varios de acuerdo a las ideas de transiciones democráticas. Una de ellas es de un tal Rostow, que escribió un libro, lo traduzco, por si lo pronuncio en inglés será desastroso, Transiciones a la democracia y dinámica de los modelos. Cita la tercera ola de democratizaciones que habla Huntington, esas cuestiones, y bueno, en sí, él define en esos términos tan metafísicos
que es que se pasa de una imposición uniformizadora o hegemonizadora, que vamos, que la democracia lidia entre la imposición uniformizadora en cuanto a los aspectos políticos y lidia contra los extremismos o radicalismos. Es lo más que llega a decir. Habla de las precondiciones, incluso habla de precondiciones para que surja la democracia, en el discurso, dentro de este discurso de ellos. El otro, y yo creo que el más conocido, pues Juan J. Linz, naturalmente, junto con Stefan, que hablan, incluso hacen una diferenciación entre liberalización y democratización, ¿no? E incluso lo dan en etapas, se atreven a dar etapas de estados sucesivos, ¿no? Vamos, esto no en plan doxográfico, sino de poner unos parámetros y luego nuestra contraparte desde la teoría, desde la teoría política materialista. No, vamos, que no estamos haciendo otra cuestión. Vamos más rápido. Habla de que son necesarias la estabilidad y que la liberalización, aflojamiento de censura en medios de comunicación, liberalización de presos políticos, derecho de amparo y ese tipo de cosas, ¿no? Así. Luego habla, esa es la etapa de liberalización, luego habla de una democratización y aquí se ve claramente reflejado el mito, vamos, el fundamentalismo democrático, el formalismo, cuando dice la sociedad elige al gobierno, así de esa manera, textual, textual. Y luego habla incluso de transición democrática completa, imagínense ustedes, y lo dice, única forma de régimen posible en nuestros días, así lo dice textual, textual. Y habla lo del consenso y el acuerdo, que ahora volveremos a hablar del consenso y el acuerdo, que en un artículo de don Gustavo, La democracia como ideología, incluso se dan unas tablas ahí, donde puede haber consenso sin acuerdo, y se dan varios de esos casos. Bueno, voto popular, gobierno que pueda gobernar, así vamos, que tenga la capacidad de un grupo externo lo coaccione, y cosas de este tipo, ya para no atosigarlos con esa situación. Y claro, ese es el artículo de Linz en un libro incluso de Transiciones Democráticas que publicó Alianza Editorial, y ese es del autoritarismo a la democracia, en ese célebre artículo que es muy conocido. Y el último que encontramos, pues ya no quisimos seguir buscando esto, de un tal Munk y Skalnik, que hablan de élites y contraélites. Vamos, la élite que está en el poder, y luego una contraélite que busca quitarlos del poder y democratizarlos. Vamos, que esos son los términos de las transiciones democráticas desde el punto del formalismo. Frente a esto vamos a hacer nuestras propias reflexiones, bueno, no mías, de acuerdo a nuestro sistema. Y esto lo decimos como antesala para luego matizarlo, implica desde luego una tipología, y eso es lo fuerte, al intentar definir la democracia, implica una tipología de las formas de gobierno, o de las formas de sociedad política, o de las formas del Estado. Y la tipología famosa de Linz es la siguiente, habla de democracia frente a los regímenes no democráticos. Dentro de los no democráticos se le ubica al autoritarismo, al totalitarismo. Habla de posttotalitarismo, en el caso de la Unión Soviética después de Stalin, de ese caso, y luego habla de sultanismo respecto a Oriente Medio, que incluso citando a Weber. Bueno, pues así está el patio con ellos, como ya sabemos que está. Agregar también que dentro del formalismo, para pasar a la contraposición con nuestras tesis, pues se encuentra lo siguiente, ¿no? Cuando se publicó el Fundamentalismo Democrático, pues de luego ya saben qué partido estaba en el poder, bueno, en el gobierno, mejor dicho. Y bueno, se hablaba de la necesidad de pasar a una democracia parlamentaria a una democracia presidencialista, en la sintonía de los déficits democráticos, ¿no? Como si fuera algo cuantificable o perfeccionable hasta el infinito. Hablaba de pasar a una democracia parlamentaria a una democracia presidencialista. México es una democracia presidencialista, se mantiene esa división, y bueno, allá el jefe del Estado, el Ejecutivo, pues no tiene mayor control por el Congreso, a lo mucho aprobar el presupuesto de ingresos e ingresos, de iure, y hasta allí, pero es un descontrol. Vamos, que en aras de democratizar, bajo el supuesto que el pueblo elegirá al jefe del Estado o al presidente de gobierno, pues es peor a la larga, no hay tal democracia. Y bueno, déficit de listas cerradas y bloqueadas, ya lo sabemos, y bueno, nuevamente la división de poderes, que si fueran perfectos esta división de poderes, pues estaríamos en el estado superior de la democracia. Visto esto del fundamentalismo y del formalismo rápidamente, dado que no me había programado a 20 minutos,
opondremos ya las tesis del materialismo filosófico. Pero como no quiero cometer ningún error, aquí está ya mi hojita, no quiero desfases. En el caso, para matizar, de la cuestión central del formalismo, es que ubica la democracia como privativa de la capa conjuntiva y omite la capa basal. Y en el caso de la cortical, pues esta idea de la paz perpetua de Kant, ¿no? Como si no fuera posible guerras entre dos democracias internas. Bueno, ¿cómo no va a ser posible? Bueno, vamos ahora a ir a la parte fuerte. Siempre hay que tratar de definir, por complicado que esto sea, qué es la democracia. Desde el punto de vista de los formalismos o del fundamentalismo, lo acabamos de ver, y es célebre la parte de Aristóteles que don Gustavo también expone en ese artículo de la democracia como ideología. Ya sea que la democracia se defina como el gobierno del pueblo, o que es electo por el pueblo, o la soberanía popular, o como el gobierno de todos, de acuerdo a esos cuantificadores que usa Aristóteles. El todo, los pocos y el uno. Claro, pero estos todos, ¿quiénes todos? Todos relacionados con la democracia, algunos, pocos, con la aristocracia desde luego, y uno pues con la monarquía. Y bueno, las respectivas degeneraciones. En el caso de la democracia del que estamos hablando, claro, ¿quiénes son todos? No es la totalidad, desde luego se excluye a los niños, a las mujeres, a los metecos, evidentemente a los esclavos. Es de la democracia ateniense, de las que muchos hacen una verdadera apología. Pues esa es, basta recordar esas situaciones. Claro, pero al tratar de definir la democracia y al ubicarla dentro de lo realmente existente, ocupemos la parte del segundo parte del título del panfleto contra la democracia realmente existente de don Gustavo, y dentro del propio artículo de democracia como ideología, pues claro, hay que hablar, sin que sea una posición de disyunción o de ruptura o dicotómica en ese sentido, o de dualismo dicotómica sí, no de dualismo, entre la forma y la materia, como siempre. Hay formas democráticas, pero claro, esa forma democrática, ideológica, se da sobre materiales. Esos materiales pues, son ni más ni menos que las sociedades políticas, son los materiales sociales. Don Gustavo tomaba el ejemplo de la geometría. Si bien la forma pura, lo entrecomilla, de una circunferencia se puede abstraer de su tamaño, de en qué material esté dado, o ya sea representación topológica, pues así también con las democracias. Y esto permite el hecho de decir, de dar preferencia en ese sentido a las formas democráticas, excluyendo sobre los materiales sociales sobre los que trabaja concretamente, pues da paso a esta idea de una democratización eterna, perpetua, ¿no? Se puede democratizar, se puede perfeccionar, así sucesivamente. Lo cual implica que se forma una concepción idealista de la democracia, y esa concepción idealista que está flotando por ahí, habrá que casi que moldearla o calcarla a lo que realmente existe. Pero claro, en tanto se adopta o se pretende hacer que la idea se acople a los materiales, que la forma se adopte a los materiales, eso lleva a una democratización pues eterna, ¿no? Siempre se puede perfeccionar y ese tipo de cosas. Pues así, tomaba el ejemplo de la geometría con la circunferencia. Claro, cuando el radio de una circunferencia, independientemente del tamaño que ésta sea o de donde esté realizada, no sé, ya sea de madera o de metal, no, pero también tiene ciertos límites. Cuando el radio, no sé, esté en cero, dice don Gustavo, pues tanto desaparece y se convierte en un punto. O cuando el diámetro se extiende al infinito, estamos ante una línea recta. Pues así como con la democracia, tomado don Gustavo el caso completo, ¿no? De que un parlamento, ¿no? En un caso hipotético, decide cambiar las elecciones cada 50 años en vez de 4. Ahí se desfasa totalmente. Por eso la analogía con la circunferencia y ese aspecto geométrico. Muy bien. Dicho esto y oponiendo a las concepciones formalistas o fundamentalistas,
pues ya hablemos ahora de la concepción materialista de la democracia. Cabe distinguir dos momentos esencialmente. Momento en el sentido de importancia, no temporal, el momento técnico, tecnológico y el momento nematológico o ideológico. Yo sé que a lo mejor son cuestiones que ya son muy trabajadas, pero nunca viene mal recordarlas, creo yo. Luego se pueden olvidar y ya sabemos qué pasa. Claro, relacionado con ritos, mitos o práctica y teoría, aunque práctica y teoría se en otros contextos, en esencial ritos y mitos. Y bueno, el momento técnico, tecnológico, pues es lo que todos comprendemos esencialmente. El ir a votar, si las listas son cerradas o bloqueadas, vamos, aspecto tecnológico, técnico, las urnas, las votaciones, los candidatos, los programas. Y el aspecto nematológico o ideológico, que es esto que hemos venido exponiendo. La teoría de la voluntad popular, del gobierno del pueblo y estas cosas. Es el momento técnico, es el momento tecnológico, y el segundo al que nos referíamos, el momento nematológico o ideológico, que es lo que ya hemos expuesto. Y claro, se matiza allí que dentro del fundamentalismo, que toda institución que forma parte de la cultura entre comillas, ya sabemos lo que pasa con ese término que siempre se nos desparrama, pues se da en toda institución cultural. Y esta teoría de las instituciones está en un artículo del Basilisco, ahí está completo. Y bueno, dada la profundidad que se da, pues quepa nada más decir que se habla de en esa relación, claro, porque no son momentos independientes o inconexos entre los momentos nematológicos y los tecnológicos. Hay una involucración de ambos. En esa involucración se habla de un esquema de conjugación. Quepa decir eso. Muy bien. La crítica que hace el materialismo filosófico a las concepciones formalistas, pues decíamos, ya la adelantábamos, es que se siente privativa de la capa conjuntiva. La siguiente, la reducción de la sociedad política a la capa conjuntiva, la herencia del viejo régimen, hay una herencia del viejo régimen que luego romperá o se continuará con la Revolución Francesa, la democracia en esos tres ideales que ya mencionábamos, para no repetirlo, y la desvinculación de la democracia respecto a las naciones políticas, y eso es muy importante, bajo un supuesto universalismo. Y más, no vengo a hablar de México, pero en el caso mexicano se nota un poco menos, pero claro, aquí con la Unión Europea, este universalismo o este humanismo democrático, la unión de todos los demócratas, o una democracia universal, pues se ve muy palpable, ¿no? Que se desvincula la democracia de las naciones políticas, lo cual desboza totalmente, porque las democracias ¿en dónde se dan? En las sociedades políticas, en los estados, por lo tanto en las naciones políticas, si no, no habría manera. La crítica de las concepciones materialistas, pues es esta, desde luego que se critica el formalismo de la capa conjuntiva, se habla de la derecha socialista de cuño hegeliano, que ahora explicaremos brevemente, lo enuncio y luego lo explicamos, del eclecticismo socialdemócrata, del comunismo marxista, que hay un matiz muy importante. El comunismo marxista, como todo el mundo sabe, mete o integra la capa basal a la capa conjuntiva, la administra el Estado, pero sustituye a la democracia por la dictadura del proletariado, como todo el mundo sabe. Y desde luego, que es donde nos vamos a centrar ahora, en la concepción del Estado del materialismo filosófico. Y es que aquí esa es la cuestión. La cuestión de todo esto, para no desbozarnos o quedar en puros apuntaciones, es la teoría del Estado, a la que nos vamos a referir. Eso es fundamental, la concepción del Estado. Entonces, dicho esto, vamos, para hacerlo más veloz, traje unas notas textuales para no... que no se desbarque eso, y bueno, lo leo textualmente. El grupo, claro, partiendo, respecto a la teoría del Estado, pues priva sobre todo una visión jurídica todavía, por tanto formalista. La forma en que se aborda desde el materialismo filosófico la teoría del Estado es la siguiente. Se parte de un grado de desarrollo, después de las sociedades prepolíticas a sociedades políticas, en donde se da una apropiación del territorio. Luego, quepa decirlo también, en ese célebre artículo Dialéctica de Clases y Dialéctica de Estados, pues como matiz,
la lucha de clases, no, como decía Engels, no da origen al Estado, sino el Estado inicia la lucha de clases. Porque tras esa apropiación del territorio, en un grupo se apropia de determinada, de la capa basal, la capa energética del territorio, se establecen y se van constituyendo a partir de esa apropiación que se da en la sociedad política. Ahora sí, después de este matiz puedo leer textualmente. El grupo ocupante se constituye como sociedad política, precisamente para vivir en su territorio y de su territorio, es cita textual, para vivir en aquello que con el curso del tiempo se irá consolidando como tal. Y se incluye la idea de patria, eso es muy importante. Ya no en aspectos culturales, como decía Renan, también relacionado con la nación, en un aspecto muy concreto, que es la capa basal. La patria se irá siendo en la historia. Propiamente, la patria es más una idea histórica que una idea geográfica, como ocurre también con la nación política. En función de la capa basal, se irán organizando las restantes capas del Estado, la capa cortical y la capa conjuntiva, y de la regulación y distribución del territorio apropiado, del surgimiento del derecho positivo, naturalmente a posteriori de la propiedad, surgirán las clases sociales. Y ahora, para explicar los conflictos del resto con las sociedades políticas, o cómo, vamos, en el caso de la Primera Guerra Mundial, cuando Lenin critica, ¿no?, radicalmente, es que es una guerra de imperialista, son obreros matando obreros, bueno, eso tiene una explicación. La siguiente. Pero su conflicto no anulará la condición de dueños, sino de propietarios del territorio apropiado de los que no han de los desposeídos, de los que no han sido, de los que no son propietarios, de la patria que comprende a los desposeídos de la propiedad. Vamos, que esa es la idea. Por ello, y con eso cerramos la cita textual, para que lo podía yo explicar muy mal, entonces por eso lo leí mejor y nos evitamos que esté divagando. Por ello, el Estado constituido en el territorio ocupado tiene características comunes. Tanto se adopta la forma de una oligarquía como se adopta la forma de una tiranía o ulteriormente de una democracia. Estas formas no son separables de la nación ni en los territorios en los que ella subsiste, es decir, de la patria, lo que decíamos hace un momento. Sin esto, claro, sin este componente, la democracia se vuelve un absurdo. ¿En dónde se da entonces? No se da en ninguna parte. Por lo tanto, dentro del materialismo filosófico también hay que referir a la democracia dentro de la capa basal y de la capa cortical, si no, no hay manera. Partiendo de la teoría del cuerpo político que se toma aquí frente a la idea arquitectónica que tiene, por ejemplo, Marx, ¿no?, de las distintas capas aquí, la idea de un organismo, de un esqueleto, que la capa basal pues no será la base, pero sí el esqueleto de ese cuerpo político que tanto decía don Gustavo en esa metáfora, en esta vuelta del revés de Marx. En el modelo político de un eneaedro, es decir, de 3×3, que es 9. Bueno, claro, establecido el origen del Estado, la perspectiva es completamente otra. Ya la democracia tiene ahora sustancia con todos sus problemas y con todas sus complicaciones. Muy bien. Dicho esto, ahora vamos a comenzar, de manera muy sumaria, de veras que si hubieran sido 20 minutos no hubiera acabado, lo siguiente. Dentro de las transiciones democráticas, ¿cómo se puede abordar las llamadas o denominadas transiciones democráticas desde el materialismo filosófico? Yo creo que eso sería un problema interesante o una cuestión a discusión. Primero, si es posible, si se da, si no se da, en qué niveles y en qué circunstancias, para la cual las hemos apuntado. Cabría hablar de transiciones democráticas o desde qué manera, esa es una de las problemáticas planteadas, se puede abordar las transiciones democráticas. Claro, esto implica lo que decíamos hace un momento, las tipologías de la sociedad política. Claro, porque
respecto a las corrientes mayoritarias, como la de Linz, que decíamos hace un momento, en regímenes democráticos o no democráticos, se está haciendo privativo de esa capa conjuntiva. ¿Qué pasa con la Basol? Cuando se dice régimen militar, bueno, incluso se puede estar hablando respecto a una cuestión cortical o militarista, ¿no? Respecto de una sociedad política a otras sociedades políticas. Y don Gustavo, en el primer ensayo sobre las categorías de la ciencia política, hacia el final, en la parte de las tipologías, dice, bueno, es que es fundamental encontrar una clasificación esencialmente política. Eso es textual, eso me acuerdo muy bien, esencialmente política. A lo cual surgen respecto al formalismo, ya no solo de la democracia, sino de esta llamada de la ciencia política, pues la siguiente tipología. Vamos, que es como un sumario que a lo mejor puede funcionar para que recordemos todos los conceptos fundamentales. Claro, encontramos los siguientes, a partir de varios criterios. Las relaciones entre las clases políticas y la dispersión del poder, y las relaciones que guardan entre sí los componentes de las capas de la sociedad política. Encontramos 3 géneros con 7 tipos que enunciamos rapidísimamente. El género primero, una capa domina sobre el resto, ya sea la capa basal sobre la otra, la capa cortical sobre la otra, la capa conjuntiva sobre las demás, sobre el resto. Del género segundo, 2 capas sobre la tercera, cortical o basal sobre la conjuntiva, y bueno, las combinaciones que van surgiendo. Así, cortical y basal, conjuntiva y cortical. Y por último, el género 3, donde ninguna predomina sobre la otra, es decir, que son equidominantes, se dice textualmente en el primer ensayo. Al hablar de esta tipología, nos permite, ese es un tema fundamental, la clasificación de las formas del Estado y del sistema político entendido como, que se salve el concepto de sistema político como organización interna del Estado. Pues da un panorama ya mucho más amplio respecto a la cuestión democrática, que esta división entre democráticos y no democráticos, y en el camino a definirla, que trataremos de que esa sea la conclusión, pues se van enmarcando. Bueno, ahora en el tiempo que resta, que pensé que iba a ser más, pero realmente se va muy rápido, vamos a hablar un poco, miren, si va a dar tiempo, respetando como estaba en el programa, que es la concepción materialista de democracia y la democracia en México. No, hablaremos poco y breve lo siguiente. Como un caso más, si acaso, no porque seamos de ahí, sino como un caso más, que es, a lo mejor les parece curioso o es digno de tomarse en cuenta, ¿no? Como un objeto de estudio. Pues miren ustedes, para no dar nombres y hacer esto algo insoportable, vamos a hablar qué había antes de la supuesta democratización o de la transición democrática en México. Bueno, lo que había, lo decimos brevemente, tal vez habrá oportunidad, alguna vez le comenté a don Gustavo Bueno Sánchez de extender esto si es posible, siendo un poco más rigurosos y con más tiempo. Hemos tratado de hablar con el mayor rigor posible. Pues bueno, antes de la supuesta transición, a lo mejor les suena Fox y el año 2000 y esas cosas. Bueno, pues antes de eso, lo que existía en México, vamos a ocupar un ejemplo desastroso, un profesor universitario, ya en la universidad, ¿no? En donde tomaba como intento de clasificación una discusión que tuvieron Vargas Llosa, seguro les suena, y Octavio Paz, a lo mejor les suena, un escritor, ¿no? No sé por qué se meten a opinar de esto, sino que se pongan a escribir, ¿no? Y que los lea quien los quiera leer, pero vamos, que no. Entonces era muy curioso, un entrevistador ahí, segundo, sin mayor trascendencia, dice, bueno, lo que pasa es que hemos pasado de una dictadura a la democracia, ¿no? Y decía Vargas Llosa, ahí se acuñó ese término horrible, que en México suena mucho, es que vivíamos en la dictadura perfecta. Y le dice el otro, no, es que es dictablanda. Imagínense, a ese nivel. Y luego, Octavio Paz, que andaba por ahí arriba, contesta y dice, no, intentando corregir, ¿no? Dice, no, mi estimado Vargas Llosa, no se puede hablar de ninguna dictadura porque no tiene el carácter de dictadura militar, es decir, a ese nivel empírico totalmente, no, sin mayor contenido teórico, filosófico, o si no tiene el carácter de un partido hegemónico, y hacía la comparación como los de Europa del Este.
Bueno, que se refiere al caso alemán con el Partido Socialista Unificado de Alemania, que no era un partido comunista, sino socialista unificado, ¿no? Bueno, a este nivel se encontraban, y eso suena mucho en México, la dictadura perfecta. Bueno, en realidad, ¿qué encontramos? Vamos a tratar de ocupar, a lo mejor será lo novedoso o lo interesante, la teoría política de don Gustavo para definir rápidamente qué había. Pues encontramos que a partir de esta tipología, por eso venía al caso, es la capa conjuntiva la que predomina sobre el resto de las capas. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una gran intervención en la capa basal, en la capa energética. El Estado mexicano durante el siglo XX, después de la Revolución Mexicana, que digo rápidamente, va de 1910 a 17, pasan muchas cosas, hay una reestructuración del Estado, se funda un partido importante que ayuda a centralizar, a ir estructurando la reconfiguración del nuevo Estado, que recibió el nombre de Partido Nacional Revolucionario, fundado en 1929 por Elías Calles, Plutarco Elías Calles. No doy nombres, sino algunas figuras esenciales que pueden servir, ¿no? Incluso ser curiosas para ustedes. Y hay una transformación en el gobierno de, tal vez les suene, del general Lázaro Cárdenas. Es Cárdenas, general Cárdenas, quien da la pincelada, quien estructura definitivamente los aspectos esenciales que tendrá el Estado mexicano sobre el siglo XX. ¿Cuáles son esas características? Se trata de un Estado corporativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, los sindicatos verticales del franquismo, bueno, pues allá también era un Estado corporativo en el aspecto del papel de los sindicatos, ¿no? El Partido de la Revolución Mexicana, que luego tomó ese nombre, Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana, se agrupa en sectores y usan el término de democracia funcional, para que vean la perversión del término democracia, ¿no? En tres sectores. El sector obrero, dentro de algo que se llamó la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, pues como la UGT o Comisiones Obreras, algo así. La CNC, Confederación Nacional Campesina, los campesinos, pues, y el sector militar, como un bloque aparte. Vamos, esto viene para que se vea la capacidad que tenía aquel Estado, ¿no? En el surgimiento. Bueno, pues ese Estado tiene una fuertísima, auspiciado por ideologías nacionalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene una fuerte intervención en la capa basal y eso implica una fuerte relevancia en la capa cortical, porque las relaciones exteriores, la sociedad política mexicana de ese momento, con el resto de sociedades políticas, particularmente con los Estados Unidos, pues es de cierta, pues si no de independencia, usando ese término de manera mundana, pues se da cierta diferenciación, por lo menos hay ciertos diques que se guarda para sí aspectos soberanos, el Estado mexicano. Por ejemplo, reconocer pues, esto de cuestión de Cuba, por ejemplo, esos márgenes que se da a la diplomacia mexicana, ¿no? Gilberto Bosques, que es muy combativo, que fue un cónsul mexicano en Francia, que salva a algunos refugiados y ese tipo de cosas, ¿no? O el papel, por ejemplo, ya en los 70s, digo, para que se vea la trascendencia, son 70 años prácticamente, con características puntuales, hacia los 70s, un presidente, ya, o sea, ya en las postrimerías de este régimen que comentábamos, que se solidariza con lo que hay en América Latina, ¿no? Esos movimientos de estirpe socialista, ¿no? Allende y esas cosas que se dan, ¿no? Bueno, ese Estado en donde la capa conjuntiva intersecta la capa basal, y eso implica como ejemplos que decíamos de la capa cortical, como dato contundente, el Estado mexicano tenía un parque industrial de más de 1,300 empresas y acciones en el más del 30 y tantos % de todas las industrias. Vamos, estamos hablando de un Estado así, que se preocupó por cierto, llamémosle bienestar social, ¿no? Mejoramiento de las condiciones de vida, lo de siempre. Y bueno, pero a la par era un Estado profundamente, pues no democrático, un Estado autoritario desde luego. Lo más sonado será, pues tal vez lo de 68, tal vez suene eso, ¿no? Lo de Tlatelolco, la matanza de estudiantes, y ese tipo de cosas. Claro, como luego sucedería aquí durante el régimen que se da después de la Guerra Civil en España, pues así pasó allá. Se generó un mito, ¿no? De condenación total, sin análisis previo, ¿no? Y es 68, y son las guerrillas, y los estudiantes muertos, pero no pasa de allí. Sin embargo, ese Estado, un Estado muy sólido, un Estado fuerte, entra en conflicto, y con esto terminamos el caso mexicano. Conste que tenía hasta las 2, todavía me quedan 15 minutos si me lo permiten.
Bueno, ayer lo constatamos que sí salimos a las 2 y dio tiempo de comer y todo, entonces no podemos decir otra situación. Y para concluir esta cuestión de la transición mexicana, hay un año fundamental, es el año de 1988. Y es que el PRI, que luego de PNR a PRM tuvo ese nombre, el Partido de Revolución Institucional, no podemos entrar en detalles porque ni es el caso, pero bueno, es más complejo el asunto, pero bueno, a ese nivel, se dan unas elecciones importantes dentro del partido oficial, que era un partido mayoritario y predominante en el país, ganaban las elecciones. Bueno, aquí otro caso, que el hecho de que haya elecciones no lo hace democrático desde el punto de vista del fundamentalismo democrático. Los fundamentalistas democráticos allá en México, pues, no, hombre, el PRI es la antidemocracia, ¿no? Por antonomasia. Bueno, pero había elecciones, señores, y se ganaban por el 70%, por el 80%. Y no solo pueden apelar a la compra del voto o esas cosas chistosas, sino porque estaban inmersas por las centrales campesinas y el sindicato mayoritario del país. Pues cómo no los iban a votar, si eran quien les daba casa, viviendas, el seguro social, pues cómo no los iban a votar, naturalmente, ¿no? Es que eso también es el PRI. Bueno, en 88 al interior del PRI se van formando ya dos bandos. El bando autodenominado nacionalista revolucionario, que fue el nombre que se le dio a esta ideología, con todos los matices que se puedan tener, y los liberales. Bueno, para no decir neoliberales, que don Gustavo, huyendo sobre ese término de neoliberalismo, hay un artículo que se llama La idea fuerza del contracapitalismo, donde dice, bueno, es que el neoliberalismo es el liberalismo de siempre, la pequeña y mediana empresa, menos Estado, más mercado, en esta dinámica. Bueno, los liberales. Y una tendencia liberal al interior del PRI, frente al estatismo, al más Estado, frente al menos Estado, con otros aspectos más, incluso culturales, en el sentido circunscrito, que se dan. Bueno, hay una división interna en el partido oficial, en el PRI, y se forman dos bandos. Y hay una fuerte tendencia nacionalista por la herencia de Cárdenas y todo esto, la expropiación petrolera, ¿no? Que por cierto ayer se cumplió un aniversario, ¿no? El 18 de marzo de 38 es el aniversario de la nacionalización del petróleo, vamos, que se incluye dentro de la capa basal y de la idea de patria, así de sencillo, frente a los imperios. Y bueno, para no divagar, es en 88 donde ya se forman dos bandos muy definidos. El lado nacionalista, ¿no? Que quiere cierta apertura, ahora lo relacionamos con la transición, vamos a hacer la siguiente jugada. Y luego el bando liberal en esas tendencias de menos Estado, ¿no? De acabar con el estatismo. Hay una fuerte fractura. Se perfilan dos candidatos dentro del PRI, uno de ellos se llamará, tal vez les suene, Cuauhtémoc Cárdenas, que es hijo del general, entonces la cosa era de novela, ¿no? Mítica y todo. Y el otro bando que era Carlos Salinas de Gortari, que seguro es muy conocido, ¿no? Carlos Salinas de Gortari. Bueno, Cárdenas no rompe con el PRI hasta que no ve que es imposible que lo hagan candidato. Una vez que no lo hacen candidato, rompe y hay una decisión tremenda, o sea, fractura, y es fundamental, hay una fractura total del partido oficial, de secciones enteras de la CTM, de los sindicatos, de secciones enteras de la CNC, con la reforma agraria que había hecho Cárdenas, la nostalgia y el recuerdo, y se da una eclosión total. Se fractura el partido oficial, el PRI, y se alían con la izquierda socialista. Es paradójico, mientras que en el contexto internacional, la izquierda, en su momento es 88, un año después caerá el muro de Berlín y luego caerá la Unión Soviética, pues en México es los momentos más luminosos que ha tenido la izquierda, porque de ahí en fuera son marginados, es el Partido Comunista Mexicano, que son 1000 en todo el país, cosas de este tipo. Pues es al final de la caída del muro de Berlín, en ese contexto internacional, donde en México, la izquierda, en ese sentido, ¿no? Una izquierda un poco más definida porque se definía en torno al Estado, no a los derechos de género o esas cosas chistosas que hay por ahí. No, en torno al Estado, había un proyecto muy claro, que era el estatismo, en pocas palabras, el estatismo. Bueno, pues es el famosísimo, se dan las elecciones, el Partido Social, lo doy por los nombres curiosos, ¿no? A mí me gusta eso de los nombres de los partidos, por eso cuando don Iván pasó la hojita, a mí me gustó mucho, ¿no? Era el Partido Socialista Unificado de México, el PSUM, se llamaba, y todo, bueno, hasta trotskistas y cosas de esas. Se alían con los priistas, los comunistas, los socialistas, se alían con los priistas nacionalistas y formaron el llamado Frente Democrático Nacional. Y luego el PRI, bueno, se lanza con el PRI
Se van a las elecciones y bueno, lo más probable es que haya habido un fraude gigantesco, se pierde las elecciones Cárdenas y es ahí en donde nosotros decimos que en realidad empieza este proceso de transición o de cambio de una sociedad política a otra sociedad política. Y para ocupar nuestra terminología y no estar usando las categorías de los demás porque no son necesarias, pues de ese papel de la capa conjuntiva sobre la basal y la cortical se pierde por completo. Vamos, al tener menos Estado, pues el papel de esa intersección radical del Estado en la capa basal y en la cortical se pierde. ¿Y qué priva? Hoy priva la capa basal sobre la capa cortical y la capa conjuntiva. Y los podemos ubicar dentro de un tipo y de un género determinado, para acaso esto. Bueno, dentro de este proceso que se da, se compaginan dos momentos. Claro, y para ir cerrando, dijimos que íbamos a cerrar tratando de definir qué era la democracia. Pues la democracia implica la idea de mercado pletórico, si no, no hay tal. Y esta apertura, llamémosle, que se da, partidos de oposición, amnistía, reformas políticas y electorales, pues trae consigo y fuertemente, y eso es lo sustancial, la destrucción de la capa conjuntiva en que dominaba la capa basal. Se empieza las famosas privatizaciones, ¿no? Yo leí un caso particular, lo que pasa con Endesa, por ejemplo, aquí, o con los mineros. Como matiz, don Gustavo está en el Catoblepas, un discurso extraordinario que da a los mineros, legendario, no sé, lo pueden revisar, es tremendo porque allí está el materialismo puro y duro y la dialéctica de estados, que muchos parece que no han entendido, ¿no? Y eso es lo grave. Bueno, pero para ir cerrando, este cambio de sociedad política a otra sociedad política, que desde luego no se da de un momento a otro, sino es proceso de transición, si lo es el término, en ese sentido usamos ya transición, ya vamos cerrando nuestra tenaza de conceptos, ¿no? Pues, transición en ese sentido desde el materialismo filosófico. Ya dijimos las dos partes, formalista y desde nuestro punto de vista, no profundizamos más, pues al final ya lo conocen ustedes. Y para aplicar todo esto al caso mexicano cerramos con lo siguiente. Se dice allá, y se dice en general los politólogos y esas cosas, que la democratización se da, o esa transición democrática se da, con la llegada de Vicente Fox en el año 2000 del Partido Acción Nacional. Pero lo real es que eso es consecuencia de un proceso que inicia justamente en 88, en una fuerte fractura, en las postrimerías del régimen, del viejo Estado, de la vieja sociedad. Para que vean, un presidente se llamó López Portillo, nacionaliza la banca, 3 meses antes de que acabe su gobierno, nacionaliza la banca. Y es un discurso muy agradable, ¿no? Se nacionaliza la banca privada del país. Fíjense, el papel que tenía la capa conjuntiva sobre la basal, nacionalizar la banca 3 meses antes de que acabe su gobierno. Inicia ahí un proceso de destrucción de las alianzas y de la autaxia de ese Estado, se va rompiendo la autaxia y deviene en esto, en esa nueva transición. Bueno, la tesis que sostenemos aquí es que tal transición democrática en México no se da en 2000, no se da con la llegada de Fox, es con este proceso. Y voy a leer, es un parrafito muy pequeño, mejor aquí tal vez les suene, por Ismael Carballo, que ha hablado mejor de Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, él es un político que tuvo mucha importancia, que estuvo en el PRI, naturalmente, y luego pasó a este lado de la izquierda indefinida. Y decimos izquierda indefinida para usarlo así rápidamente y no dar una mayor explicación. Entonces, el párrafo es el siguiente, vean ustedes. Fue el comienzo de la transición democrática, y contesta, son una entrevista y contesta a este individuo que es un integrante, es un testigo, ¿no? Decía aquí, me acuerdo en una lección que dio don Tomás, del aspecto de la biografía, que a veces yo también decía, bueno, no es tan importante, pero no, es bastante fundamental. Entonces dice lo siguiente: fue el comienzo de la transición democrática, de la transición, el apellido no se lo pongo, bueno, ahí el fundamentalismo a lo que da. Una transición que debió haber sido democrática y que finalmente no lo fue, es una transición de un modelo a otro. El problema es que no dice de qué modelo a qué modelo.
Estamos en un modelo intermedio o derivado del anterior, cortado en pedazos, ineficiente, reaccionario y cínico. Bueno, son sus categorías, ¿no? A eso más se llega. Y esta pregunta es interesante. Sostenemos que no se da en 2000, para repetir, sino se da en este largo proceso, y es en sí otro presidente que se llamó Ernesto Zedillo, le digo el nombre nada más para tener el dato, no porque sea de mayor trascendencia, y dice lo siguiente, esto para romper la idea que se tiene de Fox, que sí suena más, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿y cómo es que sí lograron aliarse con Zedillo? Claro, el presidente del partido de oposición, ¿no? Las razones de la negociación con Zedillo fueron públicas y expresas. Después de que él había ganado y que nosotros habíamos reconocido que fueron legales, y él había declarado que las elecciones habían sido legales, pero no equitativas. Lo vi en casa de su tío. Le pregunté, ¿qué quiere usted? Y aquí está la idea aquí van a ver el fundamentalismo lo que da. Yo quiero equilibrio. ¿Cómo que quiere equilibrio? Yo no quiero la alianza con el PAN. Yo quiero equilibrio, una derecha y una izquierda. Lo dice el presidente. El presidente Salinas, todavía lo era, quería destruirlos, que no sé para tanto, quiso echarnos contra la pared, ni nos veía ni nos oía, quería destruirlos, dice Muñoz Ledo, y le pregunta, ¿y usted qué quiere? Contesta, yo quiero equilibrio. Y continúa Muñoz Ledo, entonces usted quiere que crezca la izquierda, no una izquierda a modo del gobierno, que quede claro, nosotros somos completamente autónomos. Ahí está. Usted quiere que haya más o menos la misma fuerza en la izquierda que en la derecha y el PRI en el centro. Vean, ahí está, ¿no? Una izquierda, la derecha y el PRI en el centro. Sí, pues esa es la oposición, ¿no? ¿En quiere el presidente? Estoy de acuerdo, déjeme planteárselo al partido. ¿Está usted hablando en serio, Ernesto? Le pregunta Muñoz Ledo al presidente. ¿Está usted hablando en serio, Ernesto? Estoy hablando en serio, de la cita de su recuerdo, dice, fue muy distinto porque yo tenía además la garantía de una reforma electoral por consenso, ahí les va, la autonomía del Distrito Federal, el voto de los mexicanos en el extranjero y la aprobación de una agenda para la reforma del Estado. Ahí está. Entonces me quedan 3 minutos con los que vamos a cerrar. Bueno, creo que los temas fundamentales se tocaron, quedaron mínimamente tocados. En 20 minutos hubiera sido imposible, no sé qué hubiera hecho si don Gustavo no nos permite mayor tiempo. Bueno, vamos a deber a explicar lo de derecho de cuño hegeliano por el tiempo y esas cosas, pero creo que lo esencial quedó claro. Y bueno, como conclusión, decir lo siguiente, ¿no? Oponer otra vez estas dos cuestiones. Frente a esta idea de la democracia, de la autonomía, por ejemplo, incluso de la anautonomía que habla este Heald, que es realmente defenestrable, pues el rigor de nuestro sistema y las categorías de nuestro sistema, y que en constante estudio. Y por último me atrevo solamente a decir un comentario, dicho ya, no me quiero meter más en la cuestión interna de España, ya lo hice suficiente, ya verán, pues decir, y ese es un encabezado de una entrevista que ha dado don Gustavo, que la patria es más importante que la democracia. Y eso debe quedar bien claro. La patria es más importante que la democracia. Y mantener la unidad política de la nación es fundamental. Muchas gracias. Muy bien. No, nada. Como no hay tiempo, nunca hay tiempo, simplemente destacar la soltura con que se mueve en todos los conceptos e ideas del materialismo filosófico y la interesantísima aplicación a México que acaba de hacer para la final, ¿verdad? Y como no hay tiempo, simplemente pues me parece oportuno subrayar aquí pues una situación muy pintoresca que sin embargo no suele ser citada. La situación es la siguiente, que la idea de sociedad fue inventada, de sociedad que no fuera meramente familiar,
fue inventada por Pierre Lerroux, que no es el Lerroux que conocemos aquí, Alejandro Lerroux, sino un tal Lerroux, autor de una utopía, ¿verdad?, donde propone que naturalmente la esencia de la sociedad consiste en que los ciudadanos tienen que vincularse entre sí por motivos no propiamente culturales en general, sino muy precisos, educados para ello precisamente. Y lo que propone es que los ciudadanos franceses, bueno, y esto parece ser que llevaron a realizarlo en algunos barrios de París y demás, que debían estar vestidos de tal manera que se abotonasen los trajes por atrás, con el objeto de que tuvieran que abotonarles los demás ciudadanos. Es decir, que hubiera realmente una mediación entre ellos, y que en esto consistía la democracia. De que fue Pierre Lerroux el inventor de esta idea tan pintoresca, que sin embargo tiene mucho fundamento, porque más que nada deriva la situación hacia la concepción propiamente de lo que él llamó, de lo que se llamaba después el término medio en géneros plotidianos, y en donde los individuos son la democracia, es un resultado del derecho romano mediante una educación cultural adecuada, ¿no? Simplemente esto.